Y el sábado 4, Dios les bendice. Hola, hola. Así que esta noche de profecía también ha tenido y ha rendido sus frutos. Himno 186 es el himno que vamos a cantar en esta oportunidad. ...186 en nuestros himnarios. Así que vamos a reflexionar en las letras y el mensaje que tiene este canto. Hace años escuché: años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. Esperanza firme está, bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Pronto va a volver. Todo proclama con poder todo lo que está aconteciendo y sucediendo. Señales anuncia el fin. Atención, la brisa levantar. Nuestra redención cerca está. Redención cerca ya está. Y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá gran Señor. Su promesa cumplirá, sus hijos volverá. Veamos nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncia ya el fin. Atención, vista levantar, la redención muy cerca ya está. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das este momento, este tiempo en el cual vamos a estudiar tu palabra. Porque en el versículo 3 del capítulo 1, el libro de Apocalipsis nos dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca.
Y en este momento, Señor, vamos a leer tu palabra, vamos a oír tu palabra. Y queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y a comprender, pero no solamente para tener conocimiento, sino para que nuestra vida sea transformada y cambiada por el poder de tu Santo Espíritu. Y para que nosotros podamos también influir en la vida de las personas que nos rodean, en la vida de las personas con las cuales nos relacionamos, para que ellos puedan ver en nosotros esa transformación que el poder de tu Santo Espíritu a través de tu palabra ha logrado en la vida de cada uno de nosotros. Padre querido, te pedimos también por las personas con problemas, con dificultades, con angustia, con enfermedad. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje poderosamente en la vida de cada uno de ellos. Gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por este tiempo de estudio. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nos acomodamos. Y una vez más a nuestros amigos que recién han llegado, ¿no es cierto? Les extendemos también una cordial bienvenida. Saludamos, bienvenido, buenas noches. Nos damos la mano entre nosotros, ¿sí? Al que está a tu lado, al que está a tu costado, al que está atrás tuyo, dale la mano. Bienvenido, Dios te ama. Feliz semana. A nuestros amigos que nos ven también por el Facebook, querido amigo y hermano, una feliz semana. Dios te bendiga. Solamente para recalcar, habíamos dicho al inicio que el próximo domingo 21 no tenemos noche de profecía porque vamos a estar en la semana de Revive, ¿no es cierto? La semana de mayordomía. Y entonces, nuestra próxima reunión es el domingo 28. Donde estaremos terminando el estudio del libro de Apocalipsis y estaremos estudiando los capítulos 21 y 22. Y el sábado 4 de mayo habrá bautismo. ¿Amén? Va a haber bautismo. Entonces, con estos anuncios, vamos entonces al tema de esta noche. El tema es las dos cenas. Ya vamos a estudiar de manera unísona el capítulo 19 y el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Las dos cenas. Ya vamos a ponerla donde está la estructura. Allí nos quedamos. No vamos a mover de allí, vamos a pedir a nuestro amigo Jim, que está en controles, que venga también a la parte de adelante, para que en cierto momento pueda él girar la cámara y también nuestros amigos y hermanos que están esta noche puedan quedar allí, ¿no? Registrados en la grabación, que va a quedar pues en el Facebook, luego va a pasar a YouTube también, y van a quedar allí, ¿no? Bien, vamos entonces a iniciar el estudio de esta noche. Apocalipsis 19 y el capítulo 20. Las dos cenas. Miren, estamos ya por eso en la parte final, ¿no es cierto? Habíamos dicho todo este tiempo que el Apocalipsis está dividido en 7 partes, ¿no es cierto? Algunos la llaman 7 visiones, otros dicen 7 secciones, pero sí son 7 partes, 7 visiones, 7 secciones, 7 partes. Esa es la estructura, ¿no es cierto? Tenemos allí las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, luego tenemos las 7 copas, los juicios finales, y por último tenemos la iglesia triunfante, ¿verdad? Y en el centro de todo el Apocalipsis, allí con letras rojas están los capítulos 12, 13 y 14, que son los capítulos centrales
que nos hablan del gran conflicto, lo que está ocurriendo justamente ahora y lo que va a ocurrir en estos días antes de que se cierre el tiempo de gracia. Y cuando el tiempo de gracia se cierre, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? A ver, ¿cómo vamos a saber nosotros que el tiempo de gracia ya se cerró? Que ya terminó, que ya no hay tiempo para arrepentirse. ¿Cómo? No me defrauden, ¿eh? Han estado atentos. ¿Cómo vamos a saber nosotros que el tiempo de gracia ya terminó? Cuando caiga, ¿qué cosa? La primera plaga. Apocalipsis capítulo 15 hemos estudiado, ¿verdad? Es la escena introductoria que nos habla justamente de eso. Y luego tenemos el capítulo 16 que nos habla de las plagas. Pero el capítulo 16 no termina con las plagas. Miren, vamos al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Algunos creen de que el tema de las plagas solamente es el capítulo 15 y el capítulo 16 y que allí terminan las plagas. Pero miren, ¿qué dice el capítulo 17, versículo 1? Vino uno de los 7 ángeles que tenía, ¿qué cosa? Las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ¿quién? Hay 7, el capítulo 15 y capítulo 16 muestra que son 7 ángeles y cada uno tenía, ¿qué cosa? Una copa. Ahora, el capítulo 17 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía. ¿Se puede saber cuál de los 7 ángeles está en el capítulo 17? ¿Se puede saber o no? El de la primera plaga, el de la segunda plaga, será el de la cuarta plaga, será el de la quinta, de la sexta o de la séptima plaga. Sí se puede saber. Vamos a seguir leyendo, dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado. ¿Cuál de las 7 plagas nos habla de la sentencia de la gran ramera? ¿Cuál de las plagas? La 6ª plaga. Entonces, ¿cuál de los ángeles viene en el capítulo 17? El ángel que tiene, ¿qué cosa? La 6ª plaga. Porque la 6ª plaga, miren, vamos al capítulo 16. Vamos al capítulo 16. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya hemos analizado ese capítulo, ¿verdad? Ese versículo, que el río Éufrates está haciendo alusión de manera simbólica y alegórica, ¿qué cosa? A Babilonia. ¿No es cierto? Ya hemos hablado, si alguien no ha estado o alguien no se acuerda, está los videos, ¿no es cierto?, en la página de la iglesia del distrito, donde ustedes pueden ir y escuchar. Entonces, se dan cuenta, ¿cuál de los ángeles que tiene las plagas aparece en el capítulo 17? El de la 6ª plaga. Entonces, el capítulo 17 nos habla de la sentencia de la gran ramera. ¿Quién es esa gran ramera? Dice, se sienta sobre muchas aguas. Luego en el versículo 5 dice que está sentada sobre una bestia, ¿no es cierto? Y el versículo 5 dice, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hemos identificado, ¿verdad? Hemos identificado a ese poder, hemos visto que una mujer ramera, al igual que en Apocalipsis 12, que aparece una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas, ¿a quién representa la mujer de Apocalipsis 12? Representa al pueblo de Dios. Y entonces, la mujer ramera de Apocalipsis 17, ¿a quién está representando? A una iglesia, pero que no es el pueblo de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Luego hemos estudiado el capítulo 18. Y en el capítulo 18 se sigue hablando de Babilonia.
Pero Babilonia ya no es una ramera como era presentada en el capítulo 17, sino que en el capítulo 18 Babilonia ahora aparece como una gran ciudad. Y como una gran ciudad, ¿cuál es su final? Ser quemada con fuego, ¿verdad? Al igual que la ramera del capítulo 17, su final dice es ser devorada, despedazada y lanzada al fuego. Eso hemos estudiado que tiene relación con Jezabel. Jezabel, ¿no es cierto?, pasó por lo mismo. Jezabel fue lanzada, ¿no es cierto?, y luego fue atropellada y luego devorada por los perros. Es el mismo final que aparece para la ramera en el capítulo 17, versículos 16 y 17. Entonces, Babilonia aparece en Apocalipsis como dos figuras, como una ramera y como una gran ciudad. Las dos figuras que hablan de la misma Babilonia. Muy bien. Entonces vamos a ingresar al capítulo 19. Y el capítulo 19 nos va a hablar todavía de la condenación de esta Babilonia. Ya que en el 17 era una ramera y que en el 18, ¿qué cosa? Era una gran ciudad. Vamos al capítulo 19. Versículo 1 dice: después de esto oí otra gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía, ¿qué cosa? Aleluya, salvación, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellas. Versículo 3. Otra vez dijeron, ¿qué cosa? Aleluya. El humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¿qué cosa? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista, ¿qué cosa? De lino fino, limpio y resplandeciente. Allí tenemos la primera parte del capítulo 19. ¿Cómo comienza el capítulo 19? El capítulo 19 está aislado de las 7 plagas. ¿Dónde terminan las 7 plagas? En el capítulo 20. Entonces, cuando yo estudio el capítulo 19 y el capítulo 20, tengo que estudiarlo en su contexto. ¿Y cuál es su contexto? Las 7 plagas. Pero su contexto más específico es, ¿qué cosa? La 6ª plaga y la 7ª plaga. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir los eventos del capítulo 19 y el capítulo 20? Cuando se dé, ¿qué cosa?
la sexta plaga y la séptima plaga. Se va a realizar. Tengo que estudiarle en ese contexto porque eso es importante para que cuando estudiemos el milenio en el capítulo 20, no estemos pensando de que el milenio es algo que ya se dio o que el milenio es algo que se va a dar muy después todavía, sino que tiene en su contexto cuándo se da el milenio. Muy bien, entonces, hay una palabra allí que tenemos que resaltar. ¿Cuántas veces aparece la palabra aleluya? A ver, rápido. ¿Cuántas veces aparece la palabra aleluya? Por ahí dicen 3, por ahí dicen 4. ¿Están contando bien? ¿Cuántas veces aparece? A ver, saquen su Biblia. ¿Cuántas veces aparece la palabra aleluya en el capítulo 19? A ver, vamos a ir dando. En el versículo 1 dice, aleluya, salvación, honra y gloria y poder. Tenemos 1. En el versículo 3 tenemos la segunda. Dice, otra vez dijeron, aleluya. Versículo 4. Ahí dice, aleluya también, ¿no es cierto? ¿Cuántas tenemos hasta ahí? ¿Y dónde más aparece? En el 6. 4 veces. Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Es una expresión de gozo y júbilo. Y esta expresión de gozo y júbilo aparece únicamente en el Apocalipsis en este capítulo 19. No aparece esa expresión, esa palabra en otros capítulos del Apocalipsis. Solamente en el capítulo 19 y aparece 4 veces en los primeros 6 versículos. Es una expresión, ¿qué cosa? De gozo, de alegría, de regocijo. La palabra correcta es aleluya. Halel, de adoración, de agradecimiento. Y la otra palabra es el nombre de Dios. Por eso es una expresión de gozo, de algarabía, de regocijo a Dios. ¿Por qué? Porque mire, capítulo 19, versículo 1 dice, después de esto oí. No está mirando Juan. Juan está escuchando. Y Juan dice, después de esto oí una gran voz, como el de una gran multitud en el cielo, que decía. Esa gran multitud, ¿dónde aparece en el Apocalipsis? En el capítulo 7 y en el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Recuerdan cuando se ha hablado de los 144,000? Se habla de la gran multitud y se habla de los 144,000, ¿verdad? Juan escucha el número. ¿Cuántos son? 144,000. Pero cuando Juan voltea para ver a los 144,000, ¿qué cosa ve Juan? Una gran multitud. Y entonces, en el capítulo 19, Juan escucha a la gran multitud cantando con gozo, con alegría, con regocijo. ¿Por qué? Porque esta gran multitud que él escucha está atravesando la sexta plaga y la séptima plaga, que es la batalla del Armagedón. El último conflicto entre el bien y el mal, que no va a ser un conflicto bélico, no va a ser un conflicto político, va a ser un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Ese conflicto, esa guerra que Satanás inició en el cielo, por el cual fue expulsado, por el cual volvió otra vez al cielo cuando Jesús asciende después de su resurrección y fue expulsado definitivamente. Estamos todavía en ese conflicto,
estamos todavía en esa guerra, porque aunque Cristo venció en la cruz, Satanás todavía sigue con vida. El pecado todavía existe y podemos todavía ser engañados. Podemos todavía caer y ceder al pecado. Entonces, el capítulo 19, que está en el contexto de la sexta plaga y la séptima plaga, en ese momento de mayor angustia y desesperación para el pueblo de Dios, Juan dice: oí el canto de la gran multitud. ¿Por qué escucha el canto de la gran multitud y no de los 144,000? Porque los 144,000 tienen que pasar la gran tribulación. Por eso que eso de rapto secreto, eso de que los salvos vamos a estar en el cielo tranquilos y los pecadores van a sufrir acá la gran tribulación, las 7 plagas, eso no es bíblico. Porque nosotros, como la última generación, que somos los 144,000, vamos a pasar por esta gran tribulación. Estaremos aquí en la tierra, pasaremos las plagas. Y aunque Dios va a proteger a su pueblo, y aunque la Biblia dice que su pan, nuestras aguas estarán seguras, Dios nos va a alimentar, nos va a cuidar, aunque Dios cuide a su pueblo, vamos a sufrir angustia, desesperación, vamos a saber lo que es tener hambre, lo que es esperar. Por eso que Juan, en medio de toda esta aflicción final, cuando todo está por terminar ya, Juan dice: oí el canto de la gran multitud. Porque nosotros vamos a ser la gran multitud de allá en el cielo. Los 144,000 estamos en la tierra como un ejército formado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y este conflicto es ¿para qué? ¿Para qué es este conflicto? Para ver a quién rendimos adoración. ¿Al verdadero Dios? ¿Al que creó los cielos y la tierra? ¿O al falso Dios? ¿O a los falsos dioses que podemos tener nosotros? Entonces, teniendo esto en mente, los primeros versículos, allí se presenta 4 veces esta expresión de júbilo, gozo y regocijo. Aleluya, aleluya. ¿Ya? Reconociendo que Dios es el único que puede darle sentido a tu vida, el único que puede darle regocijo, alegría, gozo en medio de tanto dolor y desesperación. Vamos entonces al versículo 7. Vamos al versículo 7 para entrar a la primera cena. Miren, el capítulo 19 nos habla de 2 cenas. A las 2 cenas tú estás invitado. Pero hay una diferencia. ¿A cuál de las 2 cenas quieres ir? ¿A la primera cena o a la segunda cena que viene a partir del versículo 11? ¿A cuál cena? Hay 2 cenas y todos están invitados. ¿A cuál quieres asistir? ¿A la primera o a la segunda? En la primera cena eres el invitado para comer. Escúchame bien. En la primera cena tú eres invitado para comer. Pero en la segunda cena eres invitado para que tú seas la cena. En la primera cena vamos a comer. En la segunda cena nos van a comer. ¿A cuál de estas 2 cenas quieres asistir? A ver, levante la mano los que quieren ir a la primera cena. A ver, Jim, enfócalos ahí. Yo quiero ir. A ver, levante. Queden ahí para que quede registrado ahí. A ver. ¿Quieres ir a la primera cena donde vas a comer? Recuerdan, Jesús dijo en los evangelios: no volveré, ¿qué cosa? A comer este pan y a tomar este vino hasta que lo vuelva a comer y a tomar con ustedes en el reino de los cielos.
Y Ellen White habla de esa cena, ¿verdad? Una mesa que mide kilómetros. Y en esa mesa ella describe las frutas, cantidad de frutas, ¿verdad? Y describe ella algunas frutas allí que ella pudo reconocer, que ella pudo ver. Entonces, en esta primera cena, tú eres invitado para comer. Es una cena de bodas, no es una cena cualquiera. ¿Qué dice el versículo 7? Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado las bodas del Cordero. Y miren, el capítulo 19 está anunciando, ha llegado, alégrate, gózate, regocíjate, porque ha llegado las bodas del Cordero. Pero en el capítulo 19 no se da la boda. En el 19 no se da la boda. ¿Cuándo se va a dar la boda? En el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. El capítulo 19 está anunciando que llegó el momento de la boda. ¿Y qué dice? Ha llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué cosa? Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. En esta boda, ¿quién es el novio? ¿Quién es el novio en esta boda? Es Jesús. Amén. Es Jesús el novio en esta boda. ¿Quién es la novia? El pueblo de Dios, su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de nosotros, porque la iglesia no es una estructura, no es un templo, no son paredes y sillas. La iglesia somos nosotros, que conformamos el pueblo de Dios. Amén. Entonces, si nosotros somos la iglesia, somos la novia, y Cristo es el novio, esta invitación para la cena de la boda del Cordero, miren, la iglesia tiene dos símbolos. La iglesia es la novia, pero la iglesia también son los invitados. Dos símbolos. La iglesia es la novia, pero la iglesia también es invitada. ¿Y dónde encontramos nosotros esta parábola de Jesús de la invitación a una boda? En el libro de Mateo. ¿Qué capítulo? A ver, busquen. ¿Recuerdan eso o no? Dice el primer versículo de ese capítulo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Y mandó a sus sirvientes a invitar, ¿verdad?, a la fiesta de bodas. Pero los invitados, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los invitados? No tengo tiempo. Tengo que estudiar para mi examen. Tengo que trabajar. Tengo que terminar de construir mi casa. Tantos pretextos, ¿verdad? No quisieron venir. Y entonces regresaron los emisarios y le dijeron al rey: los invitados no quieren. Y el texto bíblico dice que no solamente los invitados no querían, sino que los invitados desanimaban a otros invitados. Miren, una cosa es que tú no quieras aceptar a Cristo, y otra cosa es que tú vayas y digas a tu hijo o a tu esposa o a tu sobrino: no te entregues a Cristo. Disfruta tu juventud todavía. Disfruta tu vida. Consigue tus estudios. Vete a estudiar todavía sábado. Ve, trabaja todavía el sábado. Consigue tus sueños todavía. Después te entregas a Cristo. Miren, estos invitados
no solamente no querían ir, sino que desanimaban a otros invitados. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Dijo qué cosa a sus sirvientes, ¿qué dijo? Vayan por los caminos. A la gente desconocida, a gente que no conozco, a los que encuentren por el camino, invítenlos. ¿Vinieron o no? Sí vinieron. Vinieron a la fiesta de bodas. Pero el rey había dado ¿qué cosa? Ropas para que los invitados se pusieran. Y dice el texto bíblico, cuando el rey entra a la fiesta de bodas, se da cuenta ¿qué cosa? Que uno de los invitados no tenía ¿qué cosa? Puesta la ropa que el rey había dado. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué dijo el rey? Tráiganlo, amárrenlo, átenlo y bótenlo afuera, que se vaya desnudo. ¿Y cómo termina la parábola? ¿Cómo termina la parábola? ¿Qué dice? Muchos son los invitados, pocos los escogidos. Entonces, querido amigo y hermano, hay una diferencia tremenda entre ser invitado y ser escogido para esta boda. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Acá somos bastantes, muchos son los llamados, estamos aquí, pero ¿cuántos los que estamos aquí seremos escogidos? Y no es que tú vas a ser escogido porque el rey, en la parábola, por ejemplo, el rey, ¿por qué lo votó? ¿Por qué lo echó desnudo? Porque ese invitado no quiso ponerse la ropa, ¿qué cosa? Que el rey había dado. ¿Y qué representa la ropa? Cuando nos vamos al Génesis, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y Dios se presenta en el jardín, ¿verdad? Y llama, Adán, Eva, ¿dónde están? Porque dice que ellos salían corriendo, no iban al encuentro de Dios. Pero ese día Dios viene, Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán responde, aquí, ¿dónde? Escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Y Dios, ¿qué le dice? ¿Cómo es que tú tienes miedo? ¿Cómo sabes del miedo? ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Qué dice Adán? Comimos del fruto de ese árbol que no deberíamos haber comido. Y comienza todo el proceso, ¿no? Donde que Adán comienzan a echar la culpa a la serpiente, comienzan a echar la culpa a la mujer, ¿no es cierto? ¿Para qué pues has creado a Eva? ¿Para qué has creado a la serpiente? Y al final la culpa iba a ¿quién? Iba a Dios. Y entonces fueron expulsados del jardín del Edén, Génesis capítulo 3, fueron expulsados del Edén, ¿verdad? Fue puesto allí un ángel que cuidaba la entrada para que no tomaran del árbol de la vida. Pero el ser humano, ¿qué se hizo? Para solucionar el problema de su pecado, porque dice que antes de haber pecado, ¿usaban ropa como nosotros? No. ¿Pero usaban ropa o no? Sí, usaban ropa. ¿Qué ropa? La que Dios les había dado. Pero cuando el ser humano pecó, se dio cuenta, ¿qué cosa? Que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron Adán y Eva para solucionar su desnudez? ¿Qué hicieron? Cogieron hojas de higuera. Pero como el pecado ya había entrado, ¿qué pasa con las hojas? Y entonces la solución que dieron Adán y Eva fue una solución temporal. Una solución que se marchita. ¿Y qué hizo Dios? Allí en ese momento ocurrió ¿qué cosa? El primer sacrificio.
tuvo que morir un cordero inocente. Y Dios les hizo ¿qué cosa? Ropas con la piel del cordero que había sido sacrificado. Porque la solución que Dios tiene para tu problema y la solución que Dios tiene para el problema del pecado, esa sí es una solución duradera, verdadera. Amén. Como seres humanos, nosotros buscamos solucionar el problema de nuestro pecado, de nuestra desnudez. Pero Dios tuvo que vestirlos. Dios tuvo que dar una mejor solución. Entonces, ¿quién tiene la mejor solución? ¿El ser humano o Dios? Para cualquier problema. Amén. Para cualquier problema. Miren, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 3. Miren, miren, el problema del ser humano comenzó cuando el Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, quisieron hacerse hojas de higuera, pero Dios dio una mejor solución. ¿Qué dice el capítulo 3? Hablando a la iglesia de la Odisea. Capítulo 3. Versículo 17 en adelante dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres, ¿qué cosa dice? Desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. O sea que este problema de la desnudez ha continuado a través de los años. Y no estamos hablando solamente de una desnudez física, sino de una desnudez y una necesidad y carencia espiritual. Por eso que en Apocalipsis, hablando a la iglesia de la Odisea, a nosotros, dice, ¿no te das cuenta que tú eres pobre, desventurado, ciego, miserable y desnudo? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí, ¿qué cosa? Oro refinado en el fuego para que seas rico. Está hablando de tu carácter, ¿no es cierto? Las pruebas que nos refinan y nos pulen como el oro. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este hombre en la parábola de Mateo, ¿por qué fue echado? Porque no quiso vestirse con el carácter y la justicia de Cristo. Porque quiso ser un cristiano a su manera, a su idea, a su filosofía, a su criterio, a su tradición, a su cultura, pero no como la Biblia lo dice. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Apocalipsis? Vamos al capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino, ¿qué cosa dice? Representa las acciones justas de los santos. Son nuestras acciones, nuestros actos, pero en Cristo. Porque el libro de Apocalipsis también dice que nosotros hemos lavado y emblanquecido nuestra ropa en la sangre del Cordero. Y obviamente que esto es alegórico. ¿Cómo tú puedes emblanquecer? ¿Cómo tú puedes lavar un polo o una camisa blanca en sangre y que quede blanco? Es obviamente que es figurado y alegórico, ¿no? Que es simbólico. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestra vida tiene que ser lavada y limpiada y queda purificada nuestra vida en la sangre de
Cristo. Amén. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. No es que todos los caminos conducen a Dios, no es que todas las religiones conducen a Dios, no, Dios tiene un pueblo, Dios tiene una verdad, no hay verdades. Esa es tu idea, esa es tu apreciación, ese es tu criterio. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más. No hay caminos, no hay verdades. Hay una verdad, hay un camino, hay un pueblo. Entonces, pero mientras tanto, la novia, ¿qué hace? Versículo 7. ¿Qué hace la novia? Dice, y su esposa se ha, ¿qué cosa? Preparado. ¿Qué hace la esposa mientras Cristo no viene? ¿Qué tiene que hacer la iglesia mientras Cristo todavía no viene? ¿Ah? Trabajar en sábado, estudiar en sábado, dar clase en sábado. ¿Qué hace la iglesia mientras Cristo no viene? Se prepara. Y miren, quiero que me escuchen bien esta parte. Cuando se hacía un matrimonio en los tiempos bíblicos, el novio iba a la casa de los padres de la novia. Al igual que ahora, ¿no? La pedida de mano era una ceremonia de compromiso, pero no igual que ahora, porque ahora el novio va, pide la mano, pero no da nada, ¿sí o no? ¿O alguien ha dado algo? En la Biblia, cuando el novio iba a pedir la mano, iba a comprometerse con la novia, en la casa de la novia, el novio pagaba, eso se llama dote, daba un pago, una garantía de que sí se va a casar, de que tiene con qué va a mantener a su esposa. ¿Quién ha dado eso? ¿Ve? Yo tampoco. Facilito así, no me ha costado nada. Pero a los padres les ha costado a esa señorita cuidar, alimentar, vestir, educar, y viene el novio sin pagar nada, se lleva, ¿sí o no? Jim también ve, así, no ha pagado nada. Facilito ha llevado, ¿ve? ¿No? Y entonces, ¿qué hacía el novio? Iba a la casa de los padres de la novia, pagaba esa garantía, esa dote, y luego el novio le decía a los padres, bueno, me voy para preparar la casa donde voy a llevar a mi esposa. Entonces, ¿qué hacía el novio? El novio se iba para preparar, ¿qué cosa? La casa. Y la novia se quedaba en la casa de sus padres, ¿haciendo qué? Preparándose para la boda. Y una vez que la novia estaba preparada y el novio había preparado la casa, había preparado el lugar, tenía listo el lugar, el novio, ¿qué hacía? El novio iba otra vez a la casa de los padres de la novia para que se realice la boda y la lleve a su casa. Yo te pregunto, ¿quién es el novio? Es Cristo. ¿A dónde tenía que ir el novio? A la casa de la novia. ¿A dónde vino Cristo? ¿Dónde vino Cristo? A la casa de donde vive la novia, en la tierra, en este planeta. Cristo vino. ¿O no es así? Bajó, dejó el cielo, vino a esta tierra, a la casa de la novia, para realizar su compromiso. ¿Y cuál fue el pago que Jesús dio? ¿Cuál fue su dote? ¿Cuál fue su garantía? Su muerte en la cruz. ¿Pagó o no? Pagó. Nuestra salvación está allí. Depende de ti. Depende de mí. Aceptar o rechazar esa salvación. Entonces, pero
allí quedaba todo. ¿Qué hacían los novios? El novio, una vez que pedía, pagaba su dote, ¿qué hacía? Se iba, ¿sí o no?, a preparar un lugar. ¿Y qué dice San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3? Voy pues a preparar lugar. Y cuando esté listo ese lugar, vendré otra vez. Pero ¿qué hace la novia mientras el novio se iba a preparar la casa? ¿Qué hacía la novia? Se preparaba. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Estar lista. Vestirse de lino fino, o sea, de un carácter como el de Cristo. Amén. Y cuando la novia esté lista, y Dios y Jesús esté listo, entonces Él, ¿qué cosa? Va a venir para que se dé la boda y lleve a su esposa, la iglesia, ¿a dónde? Al cielo. Amén. Qué maravilloso. Y allá en el cielo se va a dar esa cena, donde que siendo la esposa, la iglesia ahora es también la invitada para comer, para celebrar. Pero hay otra cena. Hay otra cena. ¿Nos ponemos de pie? Entonces, comprendido hasta aquí la primera cena, vamos a cantar. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una sonrisita, ja, ja, ja. Dale una bienvenida. Da la mano a tu hermano, da la mano. A ver, saluda a nuestros amigos que están por el Facebook. Saludos. Dios los bendiga. Muy bien, ahora tomamos asiento y vamos a la parte final. Entonces, ya habiendo entendido esta primera cena, vamos al versículo 11. Versículo 11 del capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, son las coronas reales. Tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. ¿Cuál es su nombre? La palabra de Dios. ¿A qué nos recuerda esto? San Juan capítulo 1 dice, en el principio era Dios y Dios era la palabra y la palabra estaba con Dios y todo lo que existe fue hecho por la palabra. Y en el libro de Génesis capítulo 1, ¿cómo se crea el mundo? Y dijo Dios, o sea, y Dios habló, salió la palabra y las cosas llegaron a existir con el poder de su palabra. ¿Quién es este que está en el caballo blanco sentado? Es Dios, porque Jesús también es Dios. Por eso se prende allí como la palabra. Y su ropa, dice, está teñida en sangre. Nos hace recordar a lo que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Su ropa teñida en sangre. Versículo 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando del lagar, cuando hemos hablado de Apocalipsis 14, ¿no? Versículo 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ¿qué cosa? Rey de reyes y Señor de señores.
Porque cuando llegue el momento, ¿no es cierto? Cuando el tiempo de gracia termine y las plagas caigan sobre esta tierra, Él dejará el santuario celestial, el lugar santísimo. Y Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, vi venir al Hijo del Hombre entre las nubes, al anciano de días, para recibir ¿qué cosa? El trono, el poder y la gloria. Y eso es lo que está pasando aquí. Y entonces Jesús va a venir a este mundo ya en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Versículo 17. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, ¿qué cosa? A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Acá está la segunda cena. A la gran cena de Dios. Porque Cristo ya vino, ¿verdad? En su caballo blanco con su ejército. Se dio la segunda venida. Y todos los que quedaron en la tierra están muertos. Entonces dice, ¿qué cosa? Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis, ¿qué cosa? Carne de reyes y capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿En cuál de la cena quieres estar? ¿En la cena que será en el cielo o la cena que será en la segunda venida? Queridos amigos y hermanos, el capítulo 19 termina hablándonos de la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes son la bestia y el falso profeta? ¿Dónde aparecen ellos? Capítulo 12 aparece ¿quién? El dragón. Capítulo 13 aparece la bestia y aparece ¿qué cosa? El falso profeta, que es la segunda bestia que sale de la tierra. Y en el capítulo 14 aparece Babilonia. De esa manera, ¿no? El dragón, la bestia, el falso profeta y Babilonia. Pero son destruidos de manera inversa, porque en el capítulo 17 y 18 es destruida Babilonia. En el capítulo 19 es destruida la bestia y el falso profeta. Y en el capítulo 20 es destruida el dragón. ¿Se dan cuenta? En el capítulo 12 aparece el dragón. En el capítulo 13 aparece la bestia y el falso profeta. En el 14 aparece Babilonia, ¿no? Va apareciendo. Pero son destruidos a la inversa. Capítulo 17 y 18, la destrucción de Babilonia. Capítulo 19, la bestia y el falso profeta. Y en el capítulo 20 destruido el dragón, Satanás. Después del milenio. No nos ha dado tiempo para estudiar el capítulo 20, en algún momento será. Así que les pido a cada uno de ustedes, presentes acá y también a los amigos, también por las redes sociales, que puedan estudiar el capítulo 20. Porque en el capítulo 20 nos habla de la destrucción ya de Satanás. ¿Se dan cuenta? En el 17, 18, 19, no, Satanás no es destruido. Está puesto aparte, está guardado aparte, porque va a ser destruido recién en la tercera venida, después del milenio, ¿no? Y eso nos habla el capítulo
20, que los primeros versículos dice que la tierra queda, ¿qué cosa? ¿Cómo? La tierra queda desolada. Y usa una palabra allí, abismo, que Satanás es apresado en el abismo. Esta palabra abismo viene del griego abusos, abismo, que también en la versión griega del Antiguo Testamento, cuando aparece Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Habla la palabra abusos también, o sea, el abismo. La tierra antes de ser creada por Dios era como un abismo, desordenado y vacío y sin vida. Y al final, después de que ocurra la segunda venida y de que queden los muertos y se dé esa gran cena, ¿no es cierto?, con los animales comiéndose los cuerpos de todos los que no se arrepintieron y no entregaron su vida a Cristo o vivieron a su manera, que no ser cristianos a su manera, serán devorados, destrozados. Entonces Satanás no va a tener a quien tentar. Ya, esa prisión nos habla cuánto tiempo va a durar. Apocalipsis dice 1000 años. ¿Dónde estará la esposa de Dios esos 1000 años? En el cielo. ¿Satanás dónde? Aquí en el abismo, que es la tierra desordenada y vacía. No va a tener a quien tentar porque no va a haber ningún ser humano vivo. Porque ¿cuándo va a ocurrir la segunda resurrección? Después del milenio. ¿Ya? Solamente quería esos puntos importantes. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. El tiempo nos ha ganado y vamos a pasar al tiempo de preguntas, si es que hubiera preguntas. ¿Ya? Levantamos la mano, Jim se acerca con el micrófono para que también se escuche también en las redes sociales también. Muy bien, fuerte y claro. Muy buenas noches y gracias. La pregunta, si se podría aclarar mejor, habla de los 24 ancianos, los 4 seres vivos, los primeros versículos. ¿Quiénes son? ¿A qué se refieren? ¿De quién está hablando eso? Claro. Porque unos hablan de los 12 apóstoles, los 12 hijos de Jacob. Quisiera que aclare, por favor. Claro, muy bien. Es un tema bien largo eso, que lo hemos tratado cuando hemos analizado el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces, es un tema bien amplio para poder responder en este momento que tenemos poco tiempo. Entonces, yo le invito, hermano, a que pueda usted revisar, ¿no es cierto?, el video que está allí en la página de la iglesia, y allí hemos estudiado el capítulo 4 y el capítulo 5, donde aparecen por primera vez los 4 seres vivientes en Apocalipsis, ¿no es cierto?, y también los 24 ancianos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta relacionada al tema de esta noche, capítulo 19 y 20 de Apocalipsis? Cuando no hay preguntas, ¿se ha entendido todo o no se ha entendido nada? Pero queremos pensar y creer de que sí, se ha entendido y se ha comprendido. Una última chance, alguna última pregunta entonces del capítulo 19 y 20. A ver, Jim. Yaher, para tener en claro el punto de las 2 cenas. Esas 2 cenas, si bien es cierto, se explicó que se dan en la segunda venida, ¿verdad? No es que en la tercera venida se vuelva a dar la cena de las aves y todo eso cuando resucitan en la tercera venida, sino que ahí serán destruidos con fuego y azufre y el dragón y también el resto, porque la Biblia Apocalipsis menciona que se unirán nuevamente y querrán esa parte. Claro, pues estamos viendo acá nosotros que en las plagas, sobre todo ya en la sexta y la séptima plaga, que es el contexto a partir del capítulo 17 de Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Quién es destruida primero? Babilonia, que es quemada con fuego, destruida, ¿no es cierto? Luego, en los capítulos
En el capítulo 19 que hemos estudiado ahorita, estamos viendo que ahora son lanzados al fuego la bestia y el falso profeta. Sí, como que ya fueron destruidas, ¿no es cierto? Fueron condenadas, pero que todavía el dragón, que es Satanás, está siendo reservado para ser destruido finalmente después de los 1000 años. ¿No? Entonces allí, después de los 1000 años, es donde que Satanás y todo, dice la Biblia, van a resucitar, ¿no es cierto? Todos resucitan los que no son a Cristo, y entonces juntamente con él, ahora son lanzados a ese lago de fuego. ¿No? Aclarar también que ese lago de fuego no es un lago de fuego, pues literal, que hay que buscar un lago de fuego, ¿no es cierto? Porque allí, Apocalipsis 19 también mencionaba de que, dice, el humo sigue subiendo. Entonces no es algo que está ardiendo, algo que está quemándose, y es más, es algo contrario, sería algo totalmente contrario a lo que la Biblia enseña, ¿no? En todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Cuando hablamos también la palabra infierno como término no aparece en el Apocalipsis, ¿no? Aparece el lago de fuego. Pero cuando hacemos un estudio de contexto en el Nuevo Testamento, cuando se hablaba de infierno, se estaba hablando a las afueras de Jerusalén, donde había un botadero, ¿no es cierto? Como un basurero, donde que allí se botaba, hasta se botaban algunos cuerpos, algunos leprosos que morían, se los botaba allí, ¿no es cierto? Y como una fosa común, y eso paraba ardiendo, y por eso que Mateo dice, no, habla de su gusano, que no muere, habla del humo, que va a estar por siempre, no dice fuego, dice humo, ¿no es cierto? Y eso hay que contrastarlo también con Malaquías, los profetas menores que hablan del día de Jehová, ¿no es cierto? Como fuego que va a quemar y va a consumir, ¿no? Y cuando habla también de fuego eterno, esta palabra eterno viene del griego aionios, y eterno significa eterno no en duración, sino eterno en consecuencia. Cuando vemos, por ejemplo, pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de Sodoma y Gomorra, esos pasajes dicen de que está quemándose, o sea, se quemará por la eternidad. Pero hoy en día vemos nosotros que Sodoma y Gomorra no es que sigue ardiendo, sino es que ya no existe y no volverá a existir. Entonces, este fuego de Dios que va a dar al final es un fuego eterno en consecuencia. Quiere decir que el pecado nunca más se va a levantar. Recordemos también que Jesús dijo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. O sea, era necesario, ¿qué cosa? Que el pecado se manifestara. ¿No es cierto? ¿Y dónde se manifestó totalmente las intenciones de Satanás? ¿Qué es el pecado? ¿Dónde se manifestó? En la cruz. Donde no quedó lugar a duda a ningún ser celestial, ¿no es cierto?, de que las pretensiones de Satanás no eran nada buenas, sino que era, ¿qué cosa? Asesinas, mentirosas, engañadoras. Por eso es el diablo, ¿no? El mentiroso, el adversario, el engañador. Entonces, hermanos, hay que tener presente todo el concepto que la Biblia presenta cuando a veces algo no entendemos y comprendemos. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? A ver, hermano. Hermano, no sé si me siento confundido, pero quería hacerle precisamente esa pregunta en el sentido de que la gloria está en el cielo y el infierno está acá en la tierra. No, Bien. esa, hermano, es una idea no bíblica. No bíblica. No bíblica. Pero si hacemos una comparación, lo que usted acaba de decir ahorita, las guerras, las calamidades, todos estos tiempos, estamos viviéndolos acá en este mundo. Acá en la tierra estamos viviéndolo, con todas esas mentiras, con todos esos engaños, con todas esas estafas, con todos esos crímenes. Quiere decir que estamos viviendo pues, acá en la misma tierra. Yo pienso así, el infierno. No, mi querido hermano, con mucho respeto, puede ser una idea que parezca como que cuadra, ¿no?
es una idea existencial, filosófica, de que el infierno es la tierra, ¿no? Y el cielo, y también dice, no, el cielo también está acá. Tú puedes disfrutar tanto ya sea del infierno, del cielo, acá, en vida, no. El infierno, que es este lago de fuego que habla Apocalipsis, se va a dar específicamente después del milenio. Y es algo que va a ocurrir, como dice pues Malaquías, ¿no? Como la paja que es quemada. No va a demorar. Es un fuego rápido que va a purificar y limpiar y exterminar el pecado. Por eso no se puede dar una interpretación existencial y decir de que el infierno estamos viviéndolo acá, que el lago de fuego está aquí ahorita, que esto es lo que está pasando. No. Es cierto, vivimos en un mundo de pecado. El pecado todavía existe, pero muy pronto, cuando vamos a estudiar el capítulo 21 y 22, vamos a ver que el último enemigo, y quiero terminar con eso, miren, vamos a ver por eso. 1 Corintios capítulo 15, con ese texto cerramos. Hay una pregunta más todavía, entonces no cerramos todavía. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 en adelante, creo, si no me equivoco. Vamos a leer desde el versículo 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya, no es tortilla. Algunos dicen, no, Cristo ya reina ya. No reina todavía. Él venció en la cruz, sí, pero comenzó el reino de la gracia. Pero el reino de la gloria todavía no se da. ¿Ya? Por eso que Él cuando viene va a venir recién como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Todavía no. Porque si Él ya estaría reinando ya por completo, fuera el reino de la gloria, ya no habría pecado, pues. Ya el pecado hubiera sido exterminado. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Pablo? Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo, miren, el último enemigo que será destruido, ¿quién es? Es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pues luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. O sea que al final, en ese lago de fuego, que va a ser la tierra, al final, no es ahora, está hablando de un evento específico. Al final del milenio, ¿no es cierto? El último enemigo, dice, en ser vencido va a ser la muerte. Ya, entonces ya allí, por eso que Apocalipsis dice, ya ve un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿No es cierto? Muy bien. Diga, hermano. Hay muchas preguntas, pero el tiempo ya. La pregunta es, los 144,000, ¿es simbólico, literal, y en qué se basa para que exista? Ahora, ¿se aplica a esta generación que estamos o será al fin del tiempo de gracia o cuando empiece ya la persecución? Miren, una vez más, mi querido hermano, pero le voy a responder, ¿ya? Ese tema también ha sido estudiado en el capítulo 7 y el capítulo 14. ¿Ya? Allí, ¿no es cierto?, pueden ver el video. Hemos estudiado, analizado extensamente, bíblicamente, cuáles son las posturas para decir que uno dice que es literal, otro dice que es simbólico. Y aquí hemos llegado a la conclusión, ¿verdad?, que la posición que más se asemeja al texto bíblico es que los 144,000 cosas es un número simbólico. ¿Ya?
es simbólico y hemos dado allí ese día las razones, ¿no es cierto? Varias razones bíblicas de por qué tiene que ser, ¿qué cosa? Simbólico y por qué no puede ser literal, ¿no es cierto? Entonces es simbólico y representa, no somos ahorita, porque los 144,000 es la última generación de cristianos que vamos a ir al cielo sin conocer la muerte. Es la última generación los que vamos a pasar, ¿qué cosa? El tiempo de angustia, los que vamos a pasar la gran tribulación, los que vamos a pasar las plagas. Por eso dijimos que se presentan como un ejército, ¿no es cierto?, de 12,000 de cada tribu, ¿no es cierto? Se presentan como un ejército, ¿por qué? Porque ese grupo está pasando justamente la última crisis de la historia de la tierra y estamos en conflicto. Pero luego, cuando Apocalipsis 7 y 14 hablan ya del cielo, en el cielo se ve, ¿qué cosa? Una gran multitud. Entonces, esa gran multitud de Apocalipsis y los 144,000, habíamos dicho, son el mismo grupo en diferentes momentos. ¿Ya? Esa gran multitud tampoco está representando a todos los redimidos, sino que son la última generación, que mientras están en la tierra luchando en este último conflicto contra Satanás y sus aliados, aparece como los 144,000, porque tienen características, dice que no se contaminan con mujeres, ¿no es cierto? Y vemos que cuando iban a la guerra, el pueblo de Dios, formaban, ¿no es cierto?, de cada tribu, y también, recuerdan ustedes cuando David, queriendo tapar su culpa, mandó a llamar al esposo de Betsabé para que tuviera relaciones sexuales con su esposa, y para que luego dijeran que el hijo es de él, ¿recuerdan? Pero, ¿qué hizo Urías? ¿Fue a su casa? No. ¿Por qué? Porque mientras un soldado estaba en guerra, no se le permitía, ¿qué cosa? Tocar mujer. Por eso que de manera simbólica los 144,000 aparecen formados como en orden de batalla, como un ejército, y dice que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, no porque las relaciones sexuales en el matrimonio sean malas, no está hablando de manera simbólica. Por eso que mientras está pasando esta última gran tribulación, son llamados los 144,000. No podría ser literal, porque imagínate, solamente pues serían cierto número y el resto, ¿cómo entramos ahí si yo soy el 144,001? ¿No? ¿Cómo puedo formar parte del grupo? Solo sería un grupo reducido. Ya es más, ¿por qué otra razón? Porque el orden de las tribus que da Apocalipsis no corresponde con las tribus en el orden que aparece en el Antiguo Testamento. O sea, hemos dado más razones, estas son algunas para decir y concluir ¿qué cosa? Que los 144,000 es el último grupo de cristianos que van a estar con vida cuando Cristo venga, que van a pasar por todo este problema. Pero cuando ya cuando este grupo va al cielo, es una gran multitud. O sea, es el mismo grupo en dos eventos diferentes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Solamente quería decirle en qué se está basando usted. Imagino que conocía la Biblia, porque está en la Universidad Unión Peruana, ahí estaba antiguamente el doctor Máximo Vicuña Arrieta, quien escribió Apocalipsis. El doctor Amalie Dupuy escribió Daniel, y hay otros más investigadores que hablaron sobre este tema, más acá, diapositivas, imágenes, contexto, etcétera, etcétera. Entonces, los pastores de la iglesia adventista, algunos, muy pocos son los que enseñan y hablan de profecías, lo cual a usted yo le felicito porque nos están enseñando. Lo que yo quería saber, esa es investigación de usted que ha investigado por cuenta personal, analíticamente, como dice, esmeradamente, por el Espíritu Santo, lo que dice la Biblia, más la presión del Espíritu de profecía, o también tomé en cuenta su libro que le estoy mencionando, o no tomé en cuenta su libro para enseñar ahora. Uno de los primeros libros que leí en profecía, ya por el año
1999. Uno de los primeros, y lo tengo hasta ahorita en mi biblioteca, es el de Máximo Vicuña. ¿Ya? Lo tengo ahí. Pero miren, la comprensión de la profecía bíblica, y sobre todo del libro de Apocalipsis, dentro de la Iglesia Adventista ha ido creciendo, porque la comprensión de la verdad es de manera progresiva. Yo no entendía Apocalipsis como lo entiendo hoy, hace 5 o hace 1 año. Mientras vamos estudiando, nosotros necesitamos herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que necesitamos para estudiar profecía? Comentarios. Y cuando hablamos de comentarios, hablamos de libros, ¿no es cierto? Escritos por teólogos, pastores, ¿no es cierto? Dentro de la denominación, pero también hay fuera de la denominación, también hay a veces cosas que se puede resaltar, ¿no? Y también estudio. Ahora, también están los libros del Espíritu de Profecía, que justamente no tiene por qué contradecirse con la Biblia. Van juntas, ¿ya? Y tampoco tenemos que tener miedo de usar, a veces algunos que tienen miedo, pero tampoco se puede poner como autoridad por encima de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces yo puedo usar diccionarios, comentarios, enciclopedias, ¿no es cierto? Puedo usar hasta incluso el idioma, en ciertos casos hemos visto, ¿no? Hemos usado allí las palabras en su propio idioma original, cómo se presentan, todo eso, ¿ya? Pero sobre todo, muy aparte de todo eso, el libro, el cual nosotros tenemos que estudiar y de donde tiene que salir toda doctrina, toda comprensión y toda enseñanza, ¿cuál es? La Biblia. Porque nosotros como seres humanos, por más títulos, grados académicos que tengamos, podemos errar y equivocarnos. Pero la palabra de Dios, no. Entonces viene ahí otra pregunta sería, hermano, un hermano, por así decirlo, no es por estarles de repente poniendo menos, ¿no? Sino un simple hermano de iglesia, digamos, que no ha tenido más estudio teológico o comprensión o haber tenido algún otro libro que pueda él obtener y que solamente haya tenido la Biblia como única regla de fe y de práctica. Y la otra herramienta importante es la oración. Eso es lo que nos distingue de estudiar cualquier otro libro. Porque yo tengo que estudiar la Biblia con oración y permitir que el texto me hable. Entonces, cualquier persona, por muy humilde que sea, con oración y con dirección del Espíritu Santo, puede llegar a una comprensión como la llega el que de repente tiene una maestría o un doctorado en teología. Eso es lo fascinante de estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que te da autoridad para hablar y enseñar la palabra de Dios? ¿Un título? ¿Qué es lo que te da autoridad? El Espíritu Santo. Que en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y es ese mismo espíritu que inspiró a los profetas, que a nosotros hoy en día nos puede iluminar. No inspirar, porque no somos profetas, pero sí nos va a iluminar, a entender y a comprender. Pero aquí hay otro asunto, y eso también lo hemos estudiado, y yo les he dicho. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de las trompetas, la Iglesia Adventista como institución no tiene hasta el día de hoy una posición oficial de las 7 trompetas. Por eso hemos analizado acá las diferentes corrientes dentro de la Iglesia Adventista. Porque dentro de la Iglesia Adventista tenemos diferentes posiciones. Entonces, a nosotros, ¿qué nos queda entonces? Estudiar con oración, con guía del Espíritu Santo, para que podamos llegar a una correcta interpretación del texto bíblico. Entonces, mi querido hermano, le invito a que usted pueda revisar los videos concerniente al capítulo que está preguntando, y allí
hemos presentado los textos bíblicos, ¿no es cierto? Las evidencias bíblicas, ¿no es cierto? Para llegar a la conclusión que siempre llegamos, ¿no? Y que si lo revisamos con el espíritu de profecía, no se contradice. Llegamos a la misma idea. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y su Espíritu Santo siga iluminando e inspirando nuestra mente para seguir estudiando. Así como Pablo elogiaba a los bereanos, ¿se acuerdan? Los bereanos no se quedaban con lo que los apóstoles predicaban. ¿Qué hacían ellos yendo a casa? Agarraban su Biblia y ¿qué dice? Verificaban si era cierto lo que se había enseñado. Y por eso Pablo los elogió. Yo les felicito porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, esas ganas de aprender, y Dios, que inspiró a los profetas, les va a iluminar para que ustedes lleguen a la comprensión y al entendimiento correcto. No sigamos a una persona, no sigamos a un pastor. Vayamos a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es infalible. Nos ponemos de pie y vamos a cantar. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, por darnos este tiempo, aunque a veces, Señor, nos queda corto. Hay muchas cosas más por analizar, por ver, pero eso, Señor, ya ha quedado el interés en cada uno de tus hijos que han escuchado tu palabra esta noche. Ayúdanos, Padre, a acercarnos a tu palabra con corazón sincero y contrito y humillado, y que a través de la dirección de tu Santo Espíritu, nosotros podamos extraer y sacar de la palabra de Dios tus enseñanzas. Bendícenos, acompáñanos. Tu palabra también dice, si a alguien le falta sabiduría o cree que le falta sabiduría, tenemos que pedírtela a ti y tú nos darás entendimiento y comprensión y sabiduría. Bendice, Padre querido, tu iglesia, guíanos, acompáñanos, llénanos con el poder de tu Santo Espíritu, transforma y cambia nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.